Iniciamos el café, la entrevista estelar de nuestro espacio de Diario 55. Está con nosotros Antia Beato, quien es la Procuradora Fiscal de la Corte de Niños y Niñas y Adolescentes. Buenos días, magistrada. Buenos días. Placer estar aquí. Gracias por la invitación. Magistrada, parece que todo está normal y bien en el tribunal, en la corte. Sí, dentro de los parámetros, porque trabajamos con problemas a diario o situaciones, porque estamos ahí para manejarlos. O sea, el bajo perfil que en estos momentos experimenta la corte es lo que me hace pensar a mí que todo está normal. Aunque haya un cúmulo de trabajo, como que no hay estridencia, no hay escándalo. Tiene mucho que ver con que los trabajos de la Corte y del Tribunal de Niños se manejan con cierta confidencialidad, lo que implica entonces que si trasciende porque o el problema es muy grave o la familia se va a los medios de comunicación, pero si se sigue el protocolo que la ley establece, se debería quedar estrictamente entre las partes envueltas en el problema. Porque se trata de niños, niñas, de menores. Así es. Pero los números de casos, ¿aumentados, se mantienen un ritmo o han descendido? Hay dos momentos en el año en que el número de personas que acude buscando el servicio de la institución aumenta, es en este periodo que es de vacaciones y en Navidad. En este periodo porque empiezan entonces los padres a reclamar la guarda de sus hijos. La ley establece que cuando alguien tiene la guarda de su hijo o de su hija, las vacaciones se comparten con el otro que no tiene la guarda. Y las vacaciones le tocan la mitad al padre o a la madre y la siguiente mitad al padre o a la madre que no detenta la guarda. Y esta época es una época en que todo el mundo acude a reclamar sus derechos. También tiene que ver con el inicio del año escolar, el reclamo de la compra de los útiles escolares. Quien tiene la guarda le reclama al otro su participación en el inicio del año escolar en el aspecto económico. Y los adolescentes que tienen pocas cosas que hacer en este periodo también dan un poco de dolor de cabeza a las familias y terminan en el tribunal. O sea que son dos momentos en el año. Y en Navidad, cuando hay otro periodo de vacaciones, entonces vuelve lo mismo. Hay un denominador común. Así es. Es las vacaciones que se experimentan. Sí, un periodo de descanso. Cuando los niños están en la calle, no tienen nada que hacer, no se les ofrece otro espacio, entonces caen en conflicto. Y los reclamos que hace la pareja. Y en las vacaciones de Navidad también lo mismo, porque regresa el mismo problema. Quien tiene la guarda debe compartir el periodo navideño con el que no la tiene. Le toca el 24 a uno y el primero al otro, y vienen los reclamos. Vienen los padres de vacaciones fuera del país, quieren compartir con sus hijos, hay algún tipo de problema y terminan en el tribunal, que es el lugar ideal para dirimir ese conflicto. Y los padres también irresponsables que viven fuera 5 o 10 años, no le mandan 2 pesos, el niño no ha cumplido mayoría de edad y entonces la pareja aprovecha para meterle... Van al tribunal, pero el lugar adecuado para el reclamo de la pensión es el Palacio de Justicia. Okay. Van al tribunal y allá se le da la información que las pensiones alimenticias ya no se dirimen allá. Okay. Se dirimen en el Palacio de Justicia, en los 3 juzgados de paz que están en el Palacio. Y ustedes facilitan la información y canalizan exactamente, la porque durante un tiempo, cerca de 2 años o 3, estuvieron en el tribunal y la gente todavía no ha terminado de obtener la información, o tienen una sentencia del tribunal y hacen el reclamo allá. Entonces, si es del tribunal, todavía le damos el servicio. Okay. Pero si es un aumento de pensión, entonces en el Palacio de Justicia. Ok, que ya hay otra competencia, otro ámbito de competencia. Así para ese. Y lo de la paternidad, ¿dónde se decide? En la sala civil del Tribunal de Niños. ¿Y ustedes no tienen...? El primer paso, que es la conciliación, empieza en el tribunal, allá en Los Pepines. Si se ponen de acuerdo o no, dependiendo, el siguiente paso es la sala civil, que está en la calle Santiago Rodríguez, donde estaba la antigua oficialía del Estado Civil. Hay mucha confusión en torno a eso de los derechos de paternidad. Hay muchos padres hay mucha gente que cree que la condición de madre prima para darle el derecho de la guarda al niño. ¿Cuáles son los criterios? No necesariamente. La ley incluso establece que no tiene que ver el número de posesiones que tenga el padre o la madre para la guarda. Lo trascendental es que el niño o la niña que esté envuelta en la discusión
de reclamo de guarda tenga estabilidad. Puede ser una persona muy rica frente a una persona pobre, y la persona pobre tener la estabilidad que ese niño o esa niña necesita. Entonces usted refiere a estabilidad emocional. Sí, porque más que sobre todo la estabilidad económica. Se evalúan de manera psicológica todos. Sí. Y una trabajadora social visita los dos lugares. Y si esas personas tienen pareja, también se evalúan las parejas. Y claro, si el niño o la niña tienen edad para ser evaluados, se evalúan también. Entonces, toda esa información se ve de manera conjunta y se decide qué le conviene más al niño o a la niña. Se lo pregunto porque Sí, claro. eso tiene que empoderarse la población, porque hay una creencia de que hay padres que no recurren precisamente por la vía porque entienden, no, ella es la madre y a ella le van a dar la guarda necesariamente. No, ese mito se rompió porque muchos padres reclaman la guarda. Y muchísimas veces reclaman la guarda sabiendo que no tienen las condiciones para que se la den, pero buscan que se les regule el derecho a la visita. Okay. Entonces el que no logran la guarda, pero le dan el derecho a ver y a tener el que pierde la guarda, en la misma sentencia en la que se dice que no tiene el derecho a la guarda, se le dice qué cantidad de tiempo va a pasar con su hijo cada fin de semana, cuántos fines de semana al mes le corresponde, qué periodo de las vacaciones escolares le corresponde, las navideñas, si le corresponde el Día de los Padres, incluso se alterna el día del cumpleaños del niño. Okay. Un año con el padre y un año con la madre. Eso se puede, dependiendo de la exigencia, cambiar un poco día para el padre, dependiendo del tipo de padres que tengan, ¿no? De nivel psicológico. Lo ideal es que el niño tenga estabilidad, okay, que se pase, si está estudiando, la semana en un lugar específico, para que pueda tener el reposo que requiere el estudio. Y los fines de semana entonces con el otro. Pero por lo general, el que pierde la guarda no obtiene todos los fines de semana, porque en la semana el que tiene la guarda no comparte casi con el niño. Por lo general trabaja el que la tiene, entonces el niño va a la escuela y se alterna los fines de semana, un fin de semana con el padre y un fin de semana con la madre, de forma tal que pueda compartir con los dos. Trato de traducir para los amigos televidentes, cuando usted habla de estabilidad, ¿se refiere donde se sienta bien el niño? No, que el niño sepa que si dejó un lapicito ahí, mañana lo va a encontrar. Que el niño no se levante hoy y diga, ¿dónde dejé la camisa? ¿Dónde están mis libros? Que el niño no diga, hoy me levanto en una cama y mañana me levanto en otra. Que el niño no sepa con quién se va a sentar a comer. Que el niño no sepa qué va hoy a tener en su entorno. Esa es la estabilidad. Entonces, se procura que el niño tenga una estabilidad natural, que se la da la evaluación la evaluación psicológica que la tiene. Muchísima gente cree que la evaluación psicológica podría arrojar que usted, que es un poco violento, o yo soy en un nivel violenta, no vamos a obtener la guarda. Todos somos violentos, todos tenemos alguna dificultad con el temperamento. Lo que va a decidir si usted está apto o no es el manejo que usted hace de su personalidad. Porque mucha gente que no es violenta no maneja su personalidad. Y hay gente con características violentas que son personas que pueden manejar esa violencia y trabajan ese nivel de violencia. Y yo creo que en República Dominicana todos los dominicanos somos violentos. Cuando se ha adquirido un compromiso con una pareja nueva, ¿también la nueva pareja incluye en la evaluación? Se evalúa, porque esa persona va a tener una participación en la vida de ese niño o de esa niña. En el caso de que sea uno, porque podrían ser varios también. ¿Varios? Niños, 2 niños, 3 niños, 4 niños. Sí. Entonces esa persona va a incidir, aunque sean 2 fines de semana al mes, esa persona va a tener algún tipo de incidencia en la vida de esos niños. ¿Esa evaluación pudiera inclinar la decisión del tribunal? En la mayoría de los casos. Lo que prima es la garantía de la estabilidad que usted se refiere en el niño. Es una serie de elementos que se evalúan de manera conjunta. Lo que el niño quiere, lo que el niño necesita y lo que los padres le ofrecen. Y cómo se lo ofrecen. Entonces eso hace que se vea de manera conjunta, reitero, y eso decide la guarda. Pero la decide un juez, no la decide el Ministerio Público. El Ministerio Público da su opinión con relación a la guarda. El oficio que puedan tener las parejas, el trabajo, sí, ¿incide en eso? En la calidad de tiempo que le van a dedicar, incide. Si usted trabaja de día completo, por ejemplo, con turno de 24 horas, ¿quién le va a cuidar el niño?
y si el otro no trabaja turno de 24, el otro tiene quizás una mayor posibilidad de obtener la guarda. Se dan muchos casos en que la mujer específicamente se dedica a trabajos sexuales. ¿Eso implica de alguna manera, tiene alguna preocupación manifiesta ahí? No hemos tenido trabajadoras sexuales Siempre se alega, porque el marido siempre va al tribunal a decir, esa mujer anda buscándosela por la calle. ¿No lo ven con frecuencia ustedes esos casos? A veces lo vemos, pero si él la conoció así, procreó el niño o la niña así, no es un óbice para la guarda, porque él fue que decidió esa pareja. Y con esa pareja también decidió tener un niño o una niña. No puede ser un elemento para ahora restregárselo a ella. Si ella cumple con los parámetros normales de cuidado del niño, de garantía de estabilidad de ese niño, no hay ningún problema. Y contrario, entonces, a la mujer se da que la mujer le dice que el hombre no trabaja, sí, que es un pipero, que vive de las drogas. También esos elementos se toman en consideración, se escuchan y se evalúan. Todo eso se evalúa, porque no basta con que usted diga que esa persona es o no es. Exacto. Hay un momento de comprobación, la trabajadora social va al lugar donde vive esa persona, habla con los que viven alrededor de esa persona, comprueba el nivel de la vivienda, si la vivienda ofrece o no algún peligro para el niño y el entorno de esa vivienda y qué opinan los que están cerca de esa persona. Y se pone en una balanza la vivienda de uno, la vivienda del otro, la estabilidad de la vivienda, porque podría ser una vivienda enorme, bien ataviada, pero quizás no ofrece la garantía que el niño necesita, o eso no es lo que el niño necesita. Quizás el niño lo que necesita es afecto y el que tiene más dinero quizás no se lo puede dar. Pero al final es una serie de elementos que se ven en ese momento con relación a ese niño, porque lo que le puede servir a un niño posiblemente no le sirva al otro. Y en caso que los padres ambos sean adictos a las drogas, ¿cuál es el procedimiento? Me imagino que otro familiar se busca, pero... Lo primero que se mira es en el entorno familiar de ellos. ¿Qué miembro de la familia podría tener la estabilidad que ese niño necesita y se coloca con otro miembro de la familia? Porque la guarda no necesariamente la debe ostentar el padre, la madre o un familiar. Si el niño no tiene estabilidad con ninguna de esas personas y hay un tercero fuera de esa familia que la tiene, se le podría otorgar. Ah, ok. Que consideran todas las opciones, no necesariamente un familiar. Así es. Lo que prima es la estabilidad del niño, lo que le garantiza estabilidad al niño, es lo que... Y la última opción sería el Estado, pero el Estado interviene ya cuando ya no hay alguien a quien acudir. Siempre aparece un vecino, la madrina, una prima, alguien aparece de la familia. ¿Y el Estado tiene alguna instancia? CONANI, la única instancia. Esa es la instancia del Estado, sí, está creada para eso. Okay. Y con poca frecuencia se ven entonces niños que lo asume CONANI. En ese sentido sí, en ese sentido sí. Cuando alguien reclama la guarda, tiene quien vele por él. O sea, el que está envuelto, el niño o la niña que está envuelta en un conflicto de guarda, tiene dos personas que le quieren cuidar. Si ninguna de esas personas están aptas, entonces esas personas tienen familia. El problema sería que nadie quisiera cuidar a ese niño, entonces ahí el Estado interviene. Pero siempre que alguien quiera cuidar al niño, está para ser evaluado, él en su entorno. Si él o ella no están capacitados, siempre alguien en el entorno podrá servir para ser guía de ese niño o esa niña. La magistrada Antia Beato es nuestra invitada en el día de hoy en el Café de Diario 55. Con ella conversamos, con ella nos orientamos sobre la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en este Distrito Judicial de Santiago. Continuamos aquí en el Café de Diario 55 con la magistrada Antia Beato de la Corte de Niños y Niñas y Adolescentes de esta provincia de Santiago. Magistrada, recientemente hubo declaraciones suyas sobre un aumento en las agresiones sexuales. ¿Eso es desde respecto a años anteriores o es la cifra que usted ofreció? Yo no ofrecí cifras. Bueno, siempre digo que no damos cifras porque no se preparan en Santiago, claro, se preparan en Santo Domingo, pero sí, yo entiendo desde mi papel como Ministerio Público en la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes que el número de agresiones sexuales de varones hacia varones ha aumentado. ¿De varones hacia varones? Sí, así es. Con relación, obviamente, a años anteriores. Así es.
¿Y cómo recibe esa información el Ministerio Público? Con ¿Con qué nivel de preocupación? Con mucho dolor, porque las violaciones sexuales marcan siempre. Y eso implica que no solo cambia la vida de ese niño en este caso, sino de la familia del niño que es agredido y de la familia del agresor. Porque por lo general, el que agrede es del entorno de la familia del agredido. El agresor tiene un nivel de confianza con el entorno de la víctima. ¿Pero el agresor es menor también? Sí, si llega al tribunal es menor de edad, tiene menos de 18 años al momento de la comisión del delito. Hecho. Y eso implica entonces que un nivel alto de confianza de los padres del niño que es víctima con el adolescente que es agresor, entonces fue transgredido. Se rompen muchísimas cosas, pero sobre todo que esos niños no están en la edad de entender qué ha pasado en su vida. Quizás cuando ese niño tenga la edad para comprender lo que ocurrió en su vida, el trastorno sea más mayor. Hay una etapa de duelo en todo. El niño no hace ese duelo en ese momento, podría hacerlo 5 o 6 años después. También hay estadísticas que hablan, no sabemos si se darán en estos casos, pero hablan que una agresión que no es bien llevada, que no recibe la asistencia necesaria, podría convertir al agredido en agresor luego. Entonces, si eso se da en el futuro, entonces tendríamos un mayor número de agresores con relación a niños. Y mi llamado es a los padres a que pongan atención con quién dejan a sus hijos. El primo, el vecino, el hermanito, el hijo del compadre, cuando van de vacaciones, lo mandan con alguien a la escuela, lo mandan con alguien a la iglesia o al campamento que vigilen las actividades. Porque no es que usted deje de tener confianza en todo el que se le acerca a sus hijos, pero usted debe tener un nivel de preocupación por qué calidad de tiempo está pasando su hijo con otro varón. ¿Qué tiempo y de qué calidad? No solo con un varón adolescente, podría ser un adulto también, porque es con todo el mundo. Y sus hijas también, porque el aumento ha sido con relación a niños en este momento, pero también nos vimos con agresiones a niñas. Lo que implica entonces que la idea de que solo se agrede a niñas dejó de ser cierta, pero no descuidar a las niñas por cuidar a los niños, sino cuidarlos a todos de la misma manera. Su preocupación entonces entiendo es que, y me podría orientar, el Estado no tiene mecanismos para tratar profundamente estos casos y garantizar... De prevención imposible, no sabemos en qué cabeza hay una posible proyección de agresión. No de prevención, es de tratamiento del caso después de ejecutado. Sí, porque ¿Tiene el Estado algún mecanismo? Claro, CONANI está ahí para dar servicio de psicología, está el Departamento de Psicología del Hospital Arturo Grullón, o podrían también buscar la asistencia de algún psicólogo privado, pero en el caso nuestro... ¿Y el tribunal no lo refiere a esas instancias? Claro que sí, claro que sí. Tenemos las puertas abiertas para esos momentos. Porque usted plantea de que cuando el niño es agredido, ese niño agredido pudiera no superar el impasse y convertirse en un agresor. Así es. Si eso es a falta de una vigilancia, de un tratamiento psicológico adecuado. Pero lo ideal es que no ocurra. Que no necesitemos el tratamiento psicológico. Pero usted plantea de que la prevención en este caso es difícil, porque como usted averigua, puede adivinar que en la mente de un joven se encuentra en esa situación. Pero difícil no significa imposible. Usted puede ver las actitudes del posible agresor. No tiene edad para estar, por ejemplo, uno de 14 con uno de 4, que le encante jugar con uno de 4. Sí. Vigile, porque el de 14 podría estar proyectando, o él bajándose a los 4 años, que no debe ser, o llevando ese de 4 a su edad de 14. Por eso es que los hermanos de uno, cuando ya están un poco mayores, no quieren jugar. Se viven peleando. Y no quieren jugar contigo, vete. Eso es normal. Es normal porque no quiere ser parte de todo. Entonces, si usted ve uno de 14 con uno de 4, el de 14 tiene problemas, porque quiere ser de 4 o quiere que el de 4 sea de 14, o de 12 o 11, la diferencia es muy amplia de edad.
y usted debe vigilarlo. ¿Cuál es el trato que le da? ¿Le da un trato adecuado de primo, de hermano, de amigo, de vecino? Si no, pues entonces usted siéntese con ese. Pues ahí está la clave de la prevención, es la vigilancia de los padres y de los adultos. De los padres. De los padres y adultos. De los padres. Que También debemos de estar en un eso. programa en las escuelas para también a través de los departamentos de orientación detectar algún tipo de comportamiento anormal entre los estudiantes. Se puede, pasa mucho tiempo los niños y las niñas y los adolescentes en la escuela. Y en la mayoría de los casos, quien puede detectar eso es el profesor, que lo está viendo a diario y ve un cambio de comportamiento, porque el profesor lo ve con una mirada más crítica que el padre. Exactamente. Sí. ¿No pudiéramos reclamar algunos programas de orientación para sociabilizar todos esos criterios que usted ha externado y que la población y los padres, tutores, adultos podamos tener la capacidad de articular algunas medidas de prevención? Porque claro, eso es verdad. Sí. Eso que usted plantea ahí, yo lo he pensado, pues yo trabajo con jóvenes y vivo organizando jóvenes. A veces es sospechoso un jovencito de 14 que le guste. Quizás no tiene nada, quizás lo que esté jugando, Sí, pero usted... pero vale la pena la prevención. Claro que sí. La vigilancia, claro que sí. la observación. Pues vamos a degustar del mejor café del mundo, el café Santo Domingo, el café de siempre. Gracias. El sabor que comienza en el aroma. Así es. Gracias, Xiomara. Salud. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa para degustar el mejor café del mundo, el café Santo Domingo. El sabor comienza en el aroma. Continuamos aquí en el Café de los 55 con la magistrada Antia Beato. Estamos, conversando como es de costumbre con ella, con el tema de niños y niñas y adolescentes, y las diferentes delitos y también orientaciones que deben tener los padres respecto al manejo de los jóvenes. Hace mucho que no escuchamos ya escándalos en el centro juvenil, localizado en Bellavista. ¿Qué ha pasado? ¿Han mejorado algunas condiciones ahí dentro? Porque era de manera acostumbrada o de manera periódica o reiterada más bien, escuchar algún tipo de intento de escape o situación anormal allí. Confluyeron varios elementos al mismo tiempo. Se elevó la pared, y ustedes supieron eso. Se mejoró el tratamiento del cuerpo policial hacia los adolescentes y se inició una serie de programas educativos que ha también permitido que los adolescentes tengan menos tiempo ocioso, que les permita llevar sus ideas a actividades negativas. Incluso se ha logrado que el Ministerio de Educación coloque profesores de manera puntual en el centro, dependiendo de la necesidad del centro, para que esos adolescentes puedan seguir sus estudios ahí dentro. De hecho, ya un grupo superó sus pruebas de 8º grado y pasaron a 1º. Y eso hace, cuando usted estudia, que su pensamiento se dimensione y no piense en lo mismo por lo que usted llegó ahí. Una distracción, ¿no? Dan clases de pintura, las clases normales, clases de arreglo de de lavadoras, de electricidad, dan peluquería y también la asistencia siempre es necesaria de grupos religiosos que llevan ese tipo de alimento para el espíritu, que también es necesario, un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Todo eso ha confluido y ha ido permitiendo que lo que se busque en el centro se vaya obteniendo. No estamos en el nivel que queremos, pero nos estamos acercando mucho más que lo que estuvimos en esa época. ¿Usted dice de algún nivel de preparación, de readecuación del personal para el tratamiento con los... La mentalidad de la policía varió un poco. Pero eso estuvo sujeto, me imagino, a una serie de entrenamientos, de encuentros. A un cambio en el cuerpo policial. ¿A cambios? Sí. O sea, el personal es nuevo. Una parte. Tenemos un personal que entiende que los adolescentes es una etapa muy difícil. Pero no lo trajeron de Marte ni de Perú, son dominicanos. Siguen siendo dominicanos. Ok. Es decir, que afuera lo entrenaron previo a la llegada y asumir su responsabilidad. Tiene que ver con la mística de la persona.
porque usted podrá ser un excelente policía y no entender la adolescencia. Claro. Entonces, si usted es un buen policía y entiende la adolescencia y usted sabe que usted tiene ahí, por ejemplo, 40 adolescentes privados de libertad que ya están de alguna manera limitados, y no convertirse usted en parte del problema, usted ser parte de la solución. Me imagino que estos fueron entrenados, especializados en manejo de adolescentes. La idea de esa policía que está en los centros es esa, que sean policías especializados. ¿Y en qué espacios se pueden entrenar? ¿Hay alguna escuela especial La para escuela eso? del Ministerio Público, que Ok. sirve de soporte para el entrenamiento de los policías especializados que están en los centros. ¿Eso es parte del nuevo modelo penitenciario? Fue... La ley 136 Ok. lo trae. Lo La trae. 136 creó la Policía Judicial Especializada. Sí. De hecho, hay una primera promoción y que data de ese año, del 2004, y en la medida que han ido entrando, se han ido entrenando. Algunos no tienen el entrenamiento que requiere la ley, pero tienen el perfil para estar en el centro. Me concentro en esa parte porque eso es fundamental para una buena gestión ahí. Así es un trabajo mixto, el personal administrativo, que está compuesto por el director y el equipo multidisciplinario, Sí. y el personal que se encarga de la vigilancia y protección. Es un trabajo conjunto de ellos de cara a lo que los adolescentes necesitan. ¿Qué población tenemos en ese centro? Entre 40 y 46 adolescentes se mantienen. ¿Es el único centro en esta provincia, en el área, en la Está el región? de La Vega y el de San Francisco. O sea, en el país hay 3, No, hay 8. 8. 7 de varones y 1 de hembra, pero para esta área, En esta región 3. de Dajabón hacia Santiago, ese es el único. De Santiago. Sí, es más cerca de Dajabón Ok, a Santiago sí, que a La Vega y a sí, San Francisco. claro. Santiago Rodríguez, Mao, Esperanza. 40-45 es la sí, población. Más o menos, fluctúa en ese número. ¿Cuál prevalece? ¿Qué delito, qué conflicto con la ley han tenido la mayoría? ¿Qué prevalece ahí como para la sanción? Las agresiones físicas, los robos y en lo que va de año el aumento de las agresiones sexuales. Sí, Así es. por ahí es que anda la preocupación suya. Así es. Que sin haber dado datos, porque no lo quiere dar, pero no lo esa es la puedo dar porque experiencia. No, claro. no se preparan Sí, aquí. claro. Y de hecho, hablar de este tema es un tema que llama la atención hacia la adolescencia de manera innecesaria, porque fíjese cuántos adolescentes hay en Santiago y cuántos hay privados de libertad. Entonces hay más adolescentes que están siendo encaminados de manera correcta que los que no. Deberíamos también centrarnos un poco en esos adolescentes que sus papás lo están educando de manera adecuada. ¿Cuántos fueron a la escuela este año? ¿Cuántos adolescentes no se vieron en conflicto con la ley este año? Debería ser también parte de la noticia, Sí. porque nos enfocamos en el lado negativo de la adolescencia, pero ¿cuántos hijos usted tiene que no han estado en conflicto? ¿Cuántos de su familia son adolescentes y no han entrado en conflicto con la ley? Pero un adolescente entra en conflicto con la ley, parece que el barrio está en conflicto con la ley, que la ciudad está en conflicto con la ley. Por eso es que esas estadísticas son tan importantes para uno poder evaluar por dónde andamos. Pero magistrada. son más, siempre son más los que no están en conflicto con la ley. Son más los buenos que los malos. Así es, lo que pasa es que los malos hacen más ruido, Sí. pero nosotros somos más. Siempre digo, los que no estamos en conflicto con la ley somos más. Por eso es que Debemos entonces enfocarnos a ver qué están haciendo esos padres que pueden servir de buenas prácticas para los que sus hijos están en conflicto con la ley. hay alguna preocupación de que esto se pueda difundir y que entonces eso pueda ser estímulo por la curiosidad de la juventud para que intente. Sí, Esa es la preocupación. Siempre es así. Lo que se dimensiona, la gente quisiera ver qué pasa, que, si otro lo hizo, ya yo puedo hacerlo. Eso sí se dimensiona. Pero si se trabaja con un criterio adecuado de ayudar a resolver el problema. Fíjese que todo lo que yo he dicho va encaminado a que la preocupación sea no satanizar, sino trabajar en el cuidado. Porque lo ideal es que no aumente, que no ocurra, que usted tenga un adolescente con una vida sexual sana y un niño con una vida sexual sana. Porque también usted tiene ahí ese número de adolescentes que han entrado en conflicto con la ley por ese tipo penal. Ya tienen un estigma en su barrio, en el país, y también cuando ellos cumplan su sanción privativa de libertad, se van a reinsertar. ¿Qué va a hacer de ellos? Por eso Lo me importante preocupa es que haya un cambio. la ausencia de programas de orientación, o existen programas. En Si el- yo quisiera, por ejemplo, reunir una cantidad de padres y amigos
dónde yo voy para que me orienten. Siempre hemos estado nosotros abiertos, con Ani también, y la Fiscalía de Adultos también está abierta, y todas las instancias del Estado que tienen que ver con este tema, siempre hemos estado abiertos. Si nos convocan a servir de multiplicadores de la información que manejamos, hacerlo. Todos los meses, cualquiera de nosotros tiene una charla o dos. En las escuelas, en las iglesias, en los clubes, nos requieren y ahí estamos. ¿Por qué? Porque que baje el número o que la gente entienda la problemática no será posible si la gente no tiene interés. Si este programa no lo sintonizan una cantidad específica de personas, la que ustedes entienden que le sintonizan, y no oyen el tema, esta entrevista que ustedes me están haciendo no tiene sentido. Claro. Yo acudo cuando me llaman porque entiendo que mi presencia, claro, con a un televidente que le haga efecto sería suficiente. Exactamente. Entonces, nunca nos hemos negado a asistir a las actividades en las que se multiplica la información. Eso es importante, conocerlo. El Ministerio Público no hace prevención porque la ley no lo manda, pero las charlas es una forma de prevención. Yo se lo planteo porque aquí hay muchas organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, clubes culturales, muchísimas organizaciones que no saben qué hacer. Están constituidas, se reúnen, claro, a hablar disparate en muchas ocasiones porque a eso van. Sin embargo, no se fijan metas, propósitos. Muchas veces suben por un problema puntual en la comunidad. Y después que ese problema termina ya no tiene sentido. Dejan de ser. De ser. Y es bueno que mantengan ese tipo de línea informativa que permitan quizás a los adolescentes del barrio, a los jóvenes del barrio, estar más atentos a este tipo de acciones. Así es, yo entiendo que sí. Y ha disminuido el número de charlas que estamos dando, pero en años anteriores yo tenía 4, 5 y 6 charlas mensuales. En este momento las charlas están destinadas al inicio del año escolar, lo que tiene que ver con ese tema. Yo le prometo que a partir de este momento usted va a tener un aumento en esa charla, ojalá, porque voy a insistir. Ojalá. Voy a insistir con los grupos, con las comunidades. Es un tema nodal que nos afecta a todos. Mañana pudiera ser uno de los nuestros si no somos capaces de vigilar y utilizar la técnica que ustedes muy bien tienen ya ponderada y que son prácticas correctas que van a hacer prácticas preventivas para evitar que este problema no llegue, porque no deja de ser preocupante el aumento que usted ha planteado. Aunque uno no lo quiera sensacionalizar, porque verdaderamente que las mayorías somos los mejores. Así es, y los malos son los menos. Lo que pasa es que, como usted lo plantea, hacen más bulla. Así es, y lo digo siempre, por el número de adolescentes privados de libertad y los que van al tribunal. ¿Cuántos van? Nunca será como la cantidad de los que no van. Claro. Ni se asoma. Y digo que si vemos los diarios, los periódicos, una noticia buena tiene una ubicación chiquito en una página que no se lee. Por ejemplo, premian 300 estudiantes por nota sobresaliente, nunca tendrá el espacio que se le dedica a adolescentes roba, nunca tendrá. Y esos 300 son más y más productivos. Usted sabe que yo acuñé una frase en mi programa del Canal 57 que dice: las buenas también son noticias. Sí, debe ser así. Porque precisamente eso es lo que nosotros tenemos el compromiso de proyectar: esperanza, orientación, tranquilidad. Pero aquí hay colegas, lamentablemente, que... se debe hacer un equilibrio, darle información a la gente de lo... No, porque la información no se puede sustraer. De lo negativo, pero también decirle a la gente que no todo se está derrumbando a su alrededor. Bueno, yo creo que ha sido bastante orientadora, ilustrativa esta conversación con la magistrada en el día de hoy. Me voy mucho más complacido. Gracias. Y me voy con la esperanza de que lo poco que podamos hacer, tenemos que hacerlo para ir reduciendo esos males que, como usted bien señala, hacen bulla, pero siempre seguirán siendo los menos de la sociedad dominicana. Así es. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Y hasta aquí Diario 55, La Diferencia. A nombre de Nelson González, un servidor Luis Trinidad, deseamos feliz resto del día. Hasta mañana.